Buen día, mi nombre es Estefanía Acero y mi compañero es Carlos Bermúdez y les vamos a hablar acerca del material particulado en el interior de los hogares. Les hablaremos cómo este tipo de contaminación nos afecta y los riesgos asociados a la salud que trae este tipo de material particulado. ¿Sabía usted que según datos del año 2012 se cree que 4.3 millones de personas murieron a causa de tóxicos relacionados con la contaminación en el interior de sus hogares o sus oficinas, frente a 3.7 millones de decesos relacionados con la contaminación en todo el planeta? Es por eso que nos resulta de vital importancia entender la contaminación del material particulado en el interior de nuestros hogares. En el artículo que les enseñaremos a continuación junto con mi compañero Carlos, le mostraremos un estudio que se hizo en el interior de un hogar simulado para entender el comportamiento del material particulado y los riesgos para la salud asociados a este tipo de contaminación. La calidad del aire exterior ha mejorado sustancialmente en cuanto a riesgos para la salud por contaminación se refiere. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de contaminación en el interior de nuestros hogares? Es un tema que ha sido poco estudiado, del cual tenemos poco conocimiento, lo que resulta preocupante, pues se cree que las personas pasan cerca del 90% de su tiempo en el interior de sus hogares o sus oficinas. Sabemos que la contaminación en el exterior es determinante en la contaminación en el interior de nuestros hogares, pero ¿qué pasa cuando este tipo de contaminación disminuye? Hace que nos centremos en la contaminación del interior de nuestros hogares. ¿Qué la genera? ¿Por qué la genera? Es importante estudiarla, pues nosotros somos los directamente expuestos a este tipo de contaminación. Las fuentes de emisión en los interiores pueden degradar la calidad del aire de este. En las actividades que se encuentran como contaminantes principales están cocinar, limpiar, las emisiones de componentes de construcción, materiales electrónicos y productos de cuidado personal. El material particulado es un contaminante clave para la salud tanto en exteriores como en interiores. La exposición al material particulado se asocia a enfermedades de salud cardiovasculares, a enfermedades pulmonares crónicas y a asma, siendo una de las altas causas globales de mortalidad y de la mala salud en las personas. Estudios científicos han demostrado que se pueden prevenir al año cerca de 2 millones de muertes prematuras si controlamos el material particulado, especialmente el de 2.5 en el interior de nuestros hogares. La Casa de Observaciones de Microbios y Química Ambiental Hongshem realizó una prueba en 2018 para investigar cómo las actividades cotidianas impactaban las emisiones, transformaciones químicas y remoción de gases de traza y partículas en un ambiente residencial. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Bermúdez y hoy vengo a hablarles sobre los materiales y métodos utilizados en este artículo. Como podemos observar en la imagen de arriba, tenemos una vista frontal de la casa de pruebas, la cual ellos denominaron Hongshem, y en la imagen de abajo tenemos un diseño estructural de la parte interna de la casa. Ellos fabricaron 3 habitaciones y 2 baños, una cocina y una sala, con un volumen total de 250 metros cúbicos y un área de 111 metros cuadrados. Esta está ubicada en la Universidad de Texas en Austin. Cabe resaltar que el sistema de aire acondicionado se encendió y apagó continuamente para mantener la temperatura a 25 grados centígrados. Todas las ventanas y puertas externas se mantuvieron cerradas excepto cuando el experimento requería lo contrario. Todas las puertas internas se mantuvieron abiertas. El diseño experimental consistió en realizar 2 tipos de pruebas, tanto secuencial como en capas. Las secuenciales consistían en realizar el mismo tipo de actividad repetidamente a lo largo del día a intervalos regulares. Se centró en cuantificar los impactos de las actividades específicas y se realizaron 3 tipos de experimentos secuenciales, los cuales fueron salteado secuencial, limpieza secuencial y ventilación secuencial. En cuanto al de capas, lo que se hizo fue simular un día en la vida de un entorno residencial. En este se realizaron 2 tipos de experimentos en capas, día en capas y día de acción de gracias. Como podemos observar en la tabla S1 que tenemos en la diapositiva, ellos especifican el horario de cada actividad
y lo detallan para el día en capas. Este consistió básicamente en que voluntarios entraban a la casa en la mañana, hacían el desayuno, el cual consistía en papa con salchicha frita, huevos fritos, tostadas y café. Trapearon el piso con un limpiador aroma pino. Luego, a la hora del almuerzo, lo que hicieron fue el salteado de vegetales, arroz blanco cocinado. Esto lo repitieron 4 veces durante 4 días. También prepararon la cena, ya sea lasaña o chile, y trapearon la casa con un blanqueador. Prendieron el lavaplatos y salieron de la casa. Cabe resaltar que es importante definir cada una de estas actividades porque ellos lo que quieren es medir el material particulado generado por cada una de estas actividades cotidianas. Durante el día de salteado secuencial se hizo salteado de vegetales con arroz blanco cocinado. Esto se repitió 4 veces, 3 veces en una estufa de propano y una vez en placa eléctrica. Esto se hizo durante 4 días. Como podemos observar en el cuadro, tenemos detallado los horarios de las actividades para el salteado secuencial y podemos observar cada una de las actividades que se realizó. Y en cuanto a la ventilación secuencial, consistía en abrir y cerrar repetidamente todas las puertas y ventanas externas a lo largo del día, con el fin de evaluar su impacto en el tiempo dependiente de la relación de material particulado entre el exterior y el interior. Como podemos observar en la tabla, podemos ver detallado cada una de las actividades y sus horarios que se desarrollaron en el día de ventilación secuencial. El experimento de limpieza secuencial consistía generalmente en trapear múltiples veces usando una variedad de limpiadores. Como podemos observar en la tabla, está más detallado los horarios de las diferentes actividades que se desarrollaron en el experimento del día de limpieza secuencial. El Día de Acción de Gracias se desarrolló durante 2 días, en la que 4 voluntarios entraban a la casa en la mañana, preparaban el desayuno, el mismo que el día en capas, y preparaban la comida típica del Día de Acción de Gracias, el cual consistía en pavo asado al horno, pan con aderezo, cazuela de papa, pasteles y salsa de arándanos. Para finalizar, entraban 2 invitados, los cuales cenaban y realizaban las actividades de limpieza y al final prendían el lavaplatos y salían de la casa. En la tabla podemos observar más detallado los horarios de las actividades para cada actividad específica. Adicionalmente, se realizaron 2 experimentos más, uno en estufa y en otro en placa caliente, expuestas. Esto se realizó para caracterizar el material particulado durante la operación de la estufa y la placa caliente, sin sartén ni olla. Esto se hizo a nivel de potencia máxima durante 20 minutos, con el fin de medir los niveles de material particulado de la casa de pruebas que estaban en los niveles de fondo antes de iniciar el experimento. Acá podemos observar una vista desde adentro de la casa de pruebas. Podemos ver la cocina, la sala y los instrumentos utilizados para esta prueba. Vamos a hablar primero de la unidad de manipulación de aire AHU y de los suministros de aire exterior OEA, que fueron unos sistemas que se instalaron en toda la casa, los cuales se encargaban de que circulara aire continuamente en la casa. Asimismo, el APS, que son los medidores de partículas aerodinámicas, consistía en medir las distribuciones del tamaño aerodinámico en el rango de diámetro de 0,5 a 20 micrómetros. El sistema A11NCN, que era un contador de núcleo de condensación nano, consistía en 2 unidades que operaban en serie. La primera era una lupa de tamaño de partícula con dietilglicol como fluido de trabajo, y la otra era un contador de partículas de condensación de butanol, CPC. Estas trabajaban en serie para muestrear partículas en el rango de tamaño de 1 a 4 nanómetros. También teníamos las 2 unidades SMPS. La primera de estas unidades se operó con un analizador de movilidad nanodiferencial NDMA junto con un CPC a base de agua.
Esta se usó para medir la distribución del tamaño en el rango de movilidad eléctrica de 4 a 105 nanómetros. Y la otra unidad SMPS se operó con un analizador de movilidad diferencial largo, LDMA, junto con un CPC a base de agua. Esta se usó para medir partículas en el rango de diámetro de 11 a 533 nanómetros. Continuando con los resultados, tenemos la figura 1, en la cual se presenta la variación temporal de tamaños agregados de concentraciones en masa del material particulado durante 4 días de experimentos. Como ustedes pueden observar, en la parte de arriba vemos que para cada tipo de material particulado, para cada tamaño, se encuentra identificado un color. Y también ustedes pueden observar que en la gráfica hay 4 gráficas, está dividida en 4 partes. La primera parte son los resultados obtenidos para el Día de Acción de Gracias. En segundo lugar están los resultados para el día en capas. En tercero, para el experimento salteado secuencial. Y en último lugar se encuentran los resultados para el experimento con la ventilación secuencial. ¿Qué podemos decir de estos resultados? Se llegó a la conclusión de que la fuente más grande de material particulado en el interior por una actividad constantemente repetitiva, la más masiva de todas, se dio en la cocina. Allí encontraron que las concentraciones de material particulado eran de 2.5, las cuales, hablando en términos de concentración, son tan altas como 250 microgramos por metros cúbicos. Haciendo una comparación para entender qué tipo de material particulado se encontró allí, se puede comparar con que este tipo de contaminación de material particulado es similar al que presentan las ciudades más contaminadas del mundo, con la diferencia de que los niveles máximos de contaminación tienen una duración muy corta. Continuando con la interpretación de esta gráfica, nos concentraremos en la del Día de Acción de Gracias. Como ustedes pueden ver, para cada tipo de material particulado hay un color. Entonces, en cada pico nos indica el nivel máximo de concentración que se llegó realizando cierta actividad. Como ustedes pueden ver, se empieza desde el desayuno, continuando con la tostadora, cuando se retira el relleno del horno, cuando se sacan los pasteles del horno. Los guantes del horno, que cuando se quemaron también emiten material particulado, cuando se eliminan las coles del horno, cuando llegan los invitados, y por último podemos ver el pico de concentración que se genera cuando se realizan las actividades de limpieza. A continuación se presenta la tabla 1, en donde se muestra el promedio de material particulado segregado por tamaño y la concentración en masa. Empezamos haciendo un promedio de 12 horas en donde se compara el tamaño del material particulado y la concentración de un día en capas y el Día de Acción de Gracias. En los resultados que hay en esta tabla se puede observar que el tamaño del material particulado es muchísimo mayor el Día de Acción de Gracias versus los días en capas, y la concentración del material particulado es muchísimo mayor en un solo Día de Acción de Gracias en comparación con todos los días en capas. Continuando con las comparaciones, ahora nos vamos a los niveles promedios de material particulado durante la cocción de ciertos alimentos. En la tabla nos indica que el tamaño del material particulado y la concentración es más grande para el desayuno. Esto se debe a su efecto acumulativo de cocinar múltiples cosas a la vez, como huevos, tomates y salchichas en una estufa a gas. Si nos concentramos solamente en el material particulado de 2.5, vemos que es el doble para el chile y casi 4 veces mayor el material particulado en comparación con la lasaña y las tostadas. Ahora, si nos enfocamos en alimentos como el chile, vemos que también genera bastante material particulado y también una gran concentración de este, y esto también es debido a que se necesitan muchos ingredientes para prepararlos. Pero ¿qué ocurre en este tipo de cocción? Que, por ejemplo, el material de 2.5 que se genera ya no es tan grande como en el momento del desayuno, sino que aquí predomina el material particulado de 20 micrómetros. Durante la ventilación secuencial, el experimento mostró que los niveles de material particulado en interiores alcanzaron su punto máximo en 5 minutos después de abrir la casa y se mantuvo casi constante en concentraciones de 6 a 17 microgramos por metro cúbico, solo 6% más baja que en el exterior.
Después de que se cerraron las puertas y las ventanas, las concentraciones del material particulado tardaron 44 minutos en volver a ser estables. Siguiendo con la limpieza, se puede decir que el trapeado no produjo cambios distintos en la concentración de masa del material particulado, especialmente el de un micrómetro, durante los días en capas y de limpieza secuencial. Los aumentos observados en concentraciones de fracciones de mayor tamaño durante el trapeado son atribuibles a la liberación de partículas a través de los movimientos humanos. Cuando nos referimos a movimientos humanos, quiere decir el movimiento que hacemos mientras estamos trapeando. También a la resuspensión del polvo, al desprendimiento de las células de la piel y a la emisión de fibras de la ropa. En cuanto al uso del cloro durante el trapeado, no se tienen los suficientes estudios como para poder decir cómo funciona o cómo se comporta el cloro en la fase de partículas en interiores. Lo que sí podemos decir es que durante el experimento en Hongshem los pisos de la sala y la cocina se trapearon con una solución durante 10 minutos en la noche en los días de capas. La sala tenía una orientación al oeste y tenía ventanas hacia ese lado. La cocina tenía vista hacia el este y también tenía unas pequeñas ventanas hacia ese lado. Se observó que apenas empezó a trapear, se creó una formación de partículas en los primeros 5 minutos, pero no fueron mayores a 30 nanómetros. Curiosamente, no se observó nueva formación de partículas en asociación con cualquiera de los eventos de limpieza con cloro durante los experimentos de limpieza secuencial. Si las concentraciones de material particulado aumentaron en los días en capas mientras se hacía lasaña o se hacía chile, esa concentración de material particulado no se atribuye a la limpieza que se hizo en ese momento ni al cloro, sino se atribuye al material particulado que dejaron estas comidas durante su cocción. En cuanto al sistema respiratorio, podemos decir que la norma de calidad del aire en Estados Unidos dice que el material particulado de 2.5 permitido es de 35 microgramos por metro cúbico durante las 24 horas. ¿Esto a qué corresponde? Corresponde a un equivalente de exposición diaria de 840 microgramos por metro cúbico. Los niveles de exposición del material particulado de 2.5 durante 12 horas en el día de acción de gracias fueron de 740 microgramos por metro cúbico. Esto quiere decir que estuvieron al límite de los máximos permitidos. Y en los periodos de 12 horas para los días en capas fue de 700 microgramos por metro cúbico. En las tablas 2 que observan ahí se presentan las exposiciones durante la cocción y los periodos de descomposición posteriores a la cocción o poscocción. Estos periodos posteriores a la cocción se pueden decir que fueron 2 veces mayores a los generados mientras se estaba cocinando, y el horario en el que tomaron estos datos es de 8 a 8 de la noche. Entonces es para darnos cuenta de todo el tiempo que duró ese material particulado durante la postcocción. La exposición respiratoria sin actividad en el interior fue de 7 microgramos menor a la que se encuentra en el aire exterior, que es de 32 microgramos, un resultado bastante esperado. A nivel respiratorio, la deposición de masas durante el día de acción de gracias fue de 145 microgramos en el primer día simulado y de 152 microgramos en el segundo día. En un día de capas fue de 70 microgramos. Son deposiciones hasta 5 veces menores de las que se reciben en un ambiente exterior. Estos resultados sugieren que países como Estados Unidos cumplen con los estándares de calidad del aire exterior y que los niveles de exposición interior pueden dominar la exposición general para grupos de personas que gastan mucho tiempo en residencias, especialmente en actividades de cocina. En conclusión, se puede decir que los resultados obtenidos en la casa de simulación Hongshem no se pueden comparar del todo con una casa de la vida real, pues es necesario explorar qué sucede en este tipo de ambientes sin tener ningún tipo de emisión como el de la cocina. Es decir, se debe analizar qué tipo de contaminación emiten materiales como los de construcción, los aparatos electrónicos y los de cuidado personal. Es por eso que se sugiere seguir haciendo más estudios en un futuro acerca de este tema. También podemos concluir que es necesario seguir haciendo estudios acerca de las partículas ultrafinas, pues no sabemos cómo estas nos pueden afectar directamente el organismo, ni qué otro tipo de contaminantes pueden generar este tipo de material.
Es necesario también seguir analizando componentes como el cloro, pues no se tienen los suficientes estudios para entender qué tipo de material particulado generan y qué tanto nos pueden afectar a todos. Este ha sido el proyecto de investigación Hongshen. Muchas gracias por su atención.